¿Se te hace difícil comunicarte con un extraño? Eso y mucho más aquí en tu podcast, Wire Up with Jesus. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Y hoy conmigo me acompañan Yaniel. Yo soy Caleb. Y yo le Amsi. y yo soy Luis y nosotros somos Wire Up with Jesus. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar con ustedes y llegarle a través de todas las redes sociales para poder compartir un poquito más del amor de Jesús con todos ustedes. Así que, ¿verdad? Así como estamos, Lea, ¿por qué no nos diriges en oración? Vamos para allá. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta linda y hermosa y bonita oportunidad que tú nos das de estar aquí todos juntitos para aprender más de ti, hablar más de ti, Señor, y compartirlo con todas esas bonitas personas que nos están escuchando. Te pido que nos dirijas y que el mensaje que sea aquí sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oye, y yendo ya a esa pregunta con la que Luis nos abrió el programa, ¿se te hace difícil hablar con las personas? Yo pienso que es una pregunta que si la vemos superficial, se puede contestar fácil, pero si la analizamos personalmente, ¿verdad? Cómo cada uno de nosotros se relaciona con las personas, quizás la respuesta no puede ser tan fácil y yo, ¿verdad? Me gustaría empezar y yo diría que en mi caso, no. A mí no se me... Perdón, sí. A mí sí se me hace difícil. A mí se me hace difícil hablar con las personas desconocidas, hablar con las personas desconocidas en un primer instante. O sea, aunque estoy aquí hablando, estoy parte de un podcast, yo soy alguien, me considero alguien bastante tímido, bastante introvertido. Y pues ya cuando estoy en confianza, cuando conozco a la persona, pues es distinto. Siento que tampoco es que hablo mucho, pero soy más suelto, vacilo, hablo, puedo estar chilling. Pero con alguien desconocido, yo siento que es porque me crea una barrera el hecho de no saber cómo la persona pueda reaccionar a lo que yo le vaya a decir. Por lo menos ese fue el análisis que yo pude hacer, ¿verdad? Desde mi punto de vista y desde mi persona. Pues yo también me considero introvertida cuando... Y no introvertida, pero es que yo guardo como que cierta distancia cuando no conozco a nadie. Yo soy como que... No sé, no doy confianza muy rápido, pero cuando ya tengo la confianza, pues ahí sí hablo full. Pero también depende, como que yo pienso que en el contexto de donde uno esté. Porque si estoy trabajando, si no conozco a la persona, tengo que hacer un buen servicio al cliente. Si estoy con el micrófono dirigiendo alguna actividad de la iglesia, de jóvenes, de niños, yo no conozco a los jóvenes, no conozco a los miembros de la iglesia y no conozco a los niños, ahí sí también, pues, ¿cómo se dice? Pues no soy tímida. Pero si estoy, qué sé yo, en la fila del supermercado, esperando en una cita médica, llego a un salón nuevo llego a la universidad y estoy en un salón nuevo con compañeros distintos, yo soy como que en la mía. Después cuando los sigo viendo y hay un poquito más de confianza, pues ahí como que saco conversación y eso. Bueno, yo creo que nos vamos a ir todos un poquito por la misma línea. Porque, aunque no parezca, la gran mayoría de nosotros somos un poco tímidos. Por lo menos ustedes me conocen aquí de toda la vida. Y si me ven personas de afuera interaccionando con ustedes, van a decir, para nada, ese es tímido porque se pasa hablando duro, es bocón, hace chistes, lo otro. Pero desde chiquito yo siempre fui un niño tímido que llegaba a alguna fiesta o alguna actividad y yo me iba a una esquinita, calladito, a observar, a ver tal vez en dónde yo puedo estar, porque, como dijo Kale, no sé la reacción que van a tener conmigo o de por sí. Es difícil como que sentirse en un lugar acogido. Y yo lo que hago, ¿verdad? Personalmente, yo trato de tirarme un chistecito pequeñito. Y si se ríen, Eso ayuda. yo sé que como que ya entré un poquito, Eso ayuda. ¿verdad? Si no se ríen,
como que, ok, pues me quedo tranquilo. Me quedo en mi hablo. esquina. Como dijo Lea, en el supermercado, tú tienes la lista de compras, los artículos, y si en el supermercado uno ve 1000 cosas, alguien va a hacer algo que uno va a decir, a rayos, ¿qué le pasó a aquel? Y si la de al lado o la cajera o el cajero se ríen, pues ya, como que ya hay unos, como que esa barrera que dijo Lea es, porque nosotros hacemos como un cercado, como una verja de un espacio, como que, ok, no puedo pasar de ahí porque me siento inseguro, pero esas risas como que abren la puerta. Sí, Ahí que, como que uno puede entrar. Como que lo que separa es ese primer paso, que yo pienso que eso es lo que separa, ¿verdad? Las personas introvertidas y extrovertidas. Es como que darle ese primer paso, quién va a romper el hielo, porque pues después que se rompe el hielo, pues luego es más fácil mantener una conversación y conocer a una persona. Pero ese primer paso yo creo que ese es el que distingue y el que en este caso de nosotros pues nos hace ser tímidos en ese aspecto. Y aquí pensando, porque ya los tres, todavía falta Bonilla, pero ya los tres hemos dicho lo mismo, pero yo estoy diciendo, y la gente que nos está viendo, si nos ha visto hacer obra misionera, va a decir, estos son unos embusteros. Porque nada que ver. Por eso yo voy a como que al contexto, al rol en lo que uno está, porque si estamos haciendo obra misionera y estamos en un servicarro de oración, no conocemos a las personas que se paran, pero hacemos conversación, oramos por él, qué sé yo, si estamos casa por casa, lo mismo. Pero, ajá. Pero incluso al principio, ¿verdad? Yo estuve en los aventureros y en los conquist toda mi vida. Y hacer obra misionera fue un proceso. ¿De verdad? Porque al principio yo no me atrevía. ¿De verdad? Y pararme al frente y llamar. Yo fui aprendiendo y mis directores, los consejeros, fui soltándome y aprendiendo. Ahora me paro y llamo 1000 veces buenos días, buenas tardes. Sí. Voy y me presento, ¿cómo estás? Y a veces he estado 10 minutos hablando con la persona de la nada, porque ahí uno aprende que las personas necesitan que los escuchemos también, tienen sus problemas. Pero por lo menos en mi caso, fue un proceso. Ya. Que aprendí gracias a los clubes. Sí, Si no hubiese tenido los clubes, hubiese sido bien diferente. Los clubes ayudan bien brutal al desarrollo de los niños aventureros y conquistadores y adolescentes jóvenes conquistadores, adolescentes y jóvenes. Yo tengo un ejemplo de eso que... Sí, yo tengo un ejemplo de eso de que mi clase graduanda fue la del COVID, la de high school, fue la del COVID. Y nos hicieron como 2 o 3 actividades y una de ellas, ¿cómo es que se llama lo del carro? El rally. Es un rally, pero es un rally que tiene como 4 páginas distintas, que hay que llenar ciertas cosas de un cartel que está escondido. La cosa es que uno va en el carro, iba como con 4 o 3 amigos. Y obviamente para obtener toda esa información que tú necesitabas llenar de esos papeles, tienes que preguntarle a las personas que tú ves por ahí que los papeles te van guiando por dónde tenías que ir. Y ninguna amiga se atrevía a nada. Y ahí voy a eso. Como desde chiquita estamos con eso, yo era la de que... La mismo ejemplo de que, hola, somos de la iglesia bendita de la... Yo era, hola, somos de la clase graduanda, ¿sabes? Estamos haciendo un reto. ¿Nos puedes ayudar con esto? Duro. Y eso, fíjate, para unirme un poquito en esa dinámica, que han mencionado las palabras, por ejemplo, desarrollo, crecimiento, proceso, pues esto nos ayuda ahora a nosotros como que son áreas para explorar. Porque a veces nosotros vemos quiénes éramos o quiénes solíamos ser. Pero mientras vamos creciendo y vamos tomando ciertas experiencias, vamos viviendo ciertos procesos, comenzamos a explorarnos a nosotros mismos. Y en ese proceso de explorarnos a nosotros mismos, pues empezamos a ver quiénes somos y cómo somos. Entonces, en mi caso, también siempre tenía un alto grado de dificultad a la hora de conectar con gente desconocida. Conocido, pues, como dice Cale ahorita, bueno, como hemos dicho todos. O sea, cuando ya tú conoces, pues tú te sientes en confianza. Te sientes tranquilo, te sientes relax. Pero ¿qué pasa? Algo que en mi caso, ese grado de dificultad de conectar, de hablar, de conversar, de entre líneas con personas desconocidas, ese grado de dificultad, pues ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo y con el pasar de los años por varias cosas. Pues, número 1, pues nada, lo que hago, el contexto, vamos a decir, como que me empujaba, ¿sabes? Hello, Era obligado. tienes que hacerlo. Tienes que hablar, conectar sí. con Un la pastor gente. que no le gusta hablar con los demás, imagínate. Y hacer lazos y conectarlo, o sea, es vital. Pero no siempre es fácil
no necesariamente tanto por ti, porque muchas veces, mire, Caleb, Lea, que es nuestra doctora en conducta. Ey. Y Luis, o sea, nos estábamos analizando nosotros mismos. Caleb se analizó a sí mismo, Lea a sí misma, Luis a sí mismo, yo a sí mismo. Pero a veces la dificultad de conectar o hablar con un desconocido no necesariamente la situación o el problema está en ti. Ujú. Luis tiró algo también que también depende de también la otra persona, el puente de la comunicación. Tú emitiste una comunicación, pero cómo la otra persona reaccionó. Se abre a que conectes, ese desconocido se abre a que hables, a que se relacionen. Y pues lo otro es, porque no quiero hablar mucho, que comencé a explorarme, ¿sabes? Y comencé a ponerme unas pequeñas metas, pues para mi vida. O sea, ¿qué quiero ser? ¿O quién quiero ser? Entonces, en esas áreas a explorar, me di cuenta que para algunas cosas importantes de la vida, como por ejemplo las relaciones, tenía que fortalecer esa área. Entonces, si me consideraba tímido o introvertido, pues entonces comienzo en conciencia, así parte, me gustaría mejorar en esa área, me gustaría fortalecer esa área. Ya que estoy explorando esa área de comunicarme con desconocidos, hablar con desconocidos, con personas que no conozco, déjame explorar esa área y fortalecerla. Entonces tenía que entenderme. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Luego de entender por qué había un grado de dificultad para hablar o conectar con los desconocidos, entonces tenía que empezar a trabajarme. Ok. Tenía que empezar a trabajar. Cuando descubrías el por qué. Y una vez ya entiendes por qué y empiezas a trabajarlo, ya después es cuestión de monitorear y de dar seguimiento en ese proceso. Y nosotros tres, Caleb, Lea y yo, que nos conocemos, yo los conozco a ellos desde que estaban en la barriga de su mamá. Y yo desde que nací. Pero que de toda la vida siempre hemos estado juntos y nos llevamos súper. Que Dudoso. Anda. Es mentira, gente. nos llevamos súper bien y nos hablamos, nos podemos decir diferentes cosas como sea y no hay problema. Ahora, cuando viene alguien nuevo puede ser diferente. Ahora, cuando usted llegó aquí, que no lo conocíamos, nuestra química fue instantánea. Es que Sí. tú Te eres lo mi van a pastor, creer, tú te lo van a eres mi pastor. A ver, hay respeto, No. pero nos llevamos como hermanos porque hay una confianza que desde el primer día nos llevamos súper fácil. y eso se Y construye. fue fácil la comunicación. Sí. Ahora, Cale, ¿verdad que hay personas que nosotros no conocemos y con tan solo mirarlas tal vez sentimos una quisquilla por dentro como que yo no le quiero hablar? Definitivamente que eso Bueno. pasa. Eso suena bien. No, pero eso, o sea, Como muy directo. la realidad es que eso pasa y es que, ¿verdad? En nuestra humanidad Humanidad. los prejuicios están y por el contexto de esa persona, ¿verdad? Que no debería ser así, a veces llega. Pero pensando en todo esto me hizo, ¿verdad? Me hizo llegar a recordar una historia en la que Jesús se encuentra con una desconocida, una mujer samaritana, y no se le hizo difícil hablar con ella. Así que, Fue Luis. una buena conversación. Luis, ¿qué nos puedes decir de eso? Esta historia a mí me encanta. Por eso fue que le dije a Caleb, porque es una historia, por lo menos para mí, tiene un significado más allá de una historia de la Biblia, porque yo tengo una experiencia, como dije ahorita, que yo fui parte de los conquistadores, y para los que nos están viendo, que ahorita mencionamos Aventureros y Conquistadores, son clubes de niños y adolescentes de nuestra iglesia adventista que tiene un enfoque de poder criar a niños y niñas que sean buenas personas, que sean buenos citizens. Ujú. Ciudadanos. Ciudadanos, gracias. Inglés. Tengo el inglés mezclado, mister. Y nos enseñan, ¿verdad? De la vida de Jesús, de la Biblia, nos enseñan a poder ir a la naturaleza, a poder sobrevivir y diferentes cosas. Y en uno de los, ¿verdad? Un año de Conqui, esta historia yo la hice en un drama. Y yo hice la parte de Jesús. A mí me encantó. ¿Y tú te acuerdas de eso? Anda. Sí. Fue hace mucho, Lea. Fue hace mucho. No hagan cálculos. Pero a mí me encantó. Y para mí fue una historia, ¿verdad? Que me llegó porque
me tuve que aprender el capítulo entero de Juan 4. Y para la persona que nos estaba evaluando, se quedó sorprendido porque yo y la muchacha que hizo la samaritana, literalmente nos aprendimos las palabras por palabras, punto y coma de ese capítulo, que es parte de Ismael, que es parte de nuestro distrito. Él nos evaluó y él quedó loco con el drama. Y antes de hablar de esa historia, Pastor, le voy a preguntar a usted, porque usted es una persona estudiosa. Perdón, pero se me sale. Ya ni Eres una persona estudiosa, conocedor. Y en esta historia hay una relación difícil entre los judíos y los samaritanos. Y para esas personas que nos ven que tal vez no saben qué pasó ahí o qué pasaba o qué pasa todavía, ¿verdad? Y esta historia cayó en mente ahora que es bien de ahora, Claro, porque todavía hay pasar. muchos problemas en el Oriente. Así Puede que pasar. los judíos y los samaritanos, ¿qué pasaba con ellos? Mira, de lo poquito que sé, ¿verdad? Y que puedo compartir, había discordia entre ellos. Los samaritanos son un grupo de personas que también venían de linaje o descendencia de los judíos, o sea, de Israel. Pero venía de una tribu y venía de una parte del pueblo que fue lacerada, comportamientos y conductas, y ellos terminan, vamos a decir, como que los tiran a una esquina, los comienzan a rechazar, los tiran a un lado, y desde entonces esa animosidad entre ellos crece. Ahora entonces vemos un pueblo o un grupo entre judíos y samaritanos que simplemente no se llevan, no guardan relación, no se soportan, no se comunican entre ellos, no hablan, a menos que hubiera un interés de por medio. El interés de por medio era, ¿verdad?, la parte comercial o la parte económica, o hacer negocios, si, por ejemplo, en la venta de telas, en la venta de recursos, comprar, vender ciertas cosas, pues ahí sí, mira, entraban en comunicación, se hablaban. Pero de lo contrario, eran como que archimega enemigos. O sea, Es como un país ahora mismo como Estados Unidos. Solamente se relacionan cuando hay algo de interés. sí. No, y no solo eso, que, o sea, el pastor lo dijo, era el mismo pueblo. No es que eran dos pueblos diferentes, como quizás el ejemplo de Estados Unidos y otro país. Eran familia. Ellos eran el mismo pueblo, o sea, ellos eran el pueblo de Israel, y ¿verdad? Fue después de la muerte de Salomón que se dividieron en norte y sur. Y, ¿verdad? Cale sabe. El norte Duro. estaba en Samaria, los del sur en Jerusalén. Y la razón principal por la que ellos tenían esa discordia, bueno, después de que lo habían marginado, al pasar de todos esos años, la razón principal por la que creció esa discordia es porque los de Samaria no adoraban en Jerusalén. Ellos habían hecho su propio templo y no adoraban en Jerusalén. Y como el fanatismo religioso de aquel entonces llegó a tal punto que ellos no podían adorar en otro lado sino era el templo de Jerusalén, pues esa fue la base principal de la discordia entre ellos. O sea, venían de un mismo pueblo, eran un solo pueblo, se separaron porque los marginaron, y después por el simple hecho de que no adoraban en el mismo lugar que ellos adoraban, llegó a separar a estos dos pueblos a lo largo de la historia. O sea, la muerte de Salomón fue en el año no sé qué antes de Cristo, hasta, o sea, tantos años hasta que la venida de Cristo. Y una discordia que, según como dice Caleb, crece por un fanatismo religioso. O sea, y eso me hizo pensar, y en los tiempos de hoy, ¿existirá un cierto fanatismo religioso que también separa a la gente? O, más aún, nosotros mismos separamos a gente cercana de nuestro propio grupo, así como le pasó a ellos, que llega a tal momento de que la discordia es tan grande que llega a ser odio, porque ellos se odiaban. Y ese es el punto principal de la historia. Ellos se odiaban. Y Jesús Llegó. llegó. ¿Ok? Jesús, como conocemos, era judío. Y llegó un día súper cansado porque él, ¿verdad? No habían carro para el tiempo de Jesús. Ellos tenían que ir a pie. Y él estaba débil porque tenía hambre y tenía sed. Así que mandó a los discípulos a ir a la ciudad a buscar comida. Y él, en lo que esperaba, pues dice que fue al pozo de Jacob y se sentó. Él estaba en el pozo,
pero no podía coger agua porque no tenía un jarro, no tenía soga. Así que él estaba, dice el espíritu de profecía, que él estaba esperando a ver si esa bondad de la humanidad del pueblo le llegaba. Y dice que apareció una mujer samaritana. Wow. O sea que llegó una persona del pueblo que odiaba a los judíos y del pueblo que los judíos odiaban. Hay un encuentro. Ahora, entre nosotros, pensando acá sin conocer la historia, a Jesús no le iban a dar agua. Porque según la Ella cultura... sí estaba ready Según para la poder cultura, coger el agua. Y él no. claro, ella iba a buscar agua, pero ahí hay un estorbo. Ahí hay un judío que yo voy a hacer. No hay que oye, que ella iba, pues decía que iba al mediodía, ella iba a esa hora para no encontrarse con nadie. Sí, y da la casualidad que se encontró a alguien y era judío. Y no Vamos a tan la solo paz. eso, y no era como que alguien, era un hombre, porque esa otra. Que se marginaban por el género. Y Claro que sí. entonces esto es una historia, esto va a ser una historia no común. Para nada. Va a mostrar a una mujer que se va a convertir en una misionera no común, pero Jesús entonces en su época no es un misionero común, no es un judío común. Allí va a pasar algo extraordinario. Lo interesante es que al principio de la historia dice que Jesús venía de un momento en donde se había regado un chisme, se había regado una información. Y es que los discípulos de Jesús ganaban más almas que los fariseos. O sea, esto es una historia en un contexto de gente que quiere ganar vidas para el reino. Entonces, justo en el contexto de que se está diciendo, oye, Jesús y los discípulos están ganando más almas que nuestra religión, que nuestro liderazgo, ahí entra la escena y la historia de un encuentro en donde Jesús, como misionero no común, va a ganar el corazón de alguien que, como hemos mencionado, tiene dolor en su corazón, tiene resentimiento en su corazón, tiene odio en su corazón, tiene preguntas en su corazón. Y yo aprendí a conocer esta historia, muchachos, como la historia de la cita divina. Pues Caleb menciona que es el mediodía. Ustedes se imaginan ese día, justo a las 12 del mediodía, en el pozo de Jacob. ¡Qué casualidad! No había casualidad. Entonces, yo aprendí, dices ahorita que estudiaba un poquito, la palabra griega. Pero sencillo, no vamos a ese revolú. Pero las traducciones comúnmente dicen, y le era necesario pasar por Samaria. Casi todas las traducciones, la mayoría dicen que era lo necesario. Pero la palabra original que aparece allí, Juan la usa muchas veces para referirse a algo que era parte del plan divino de Dios. Por ejemplo, y le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario ir a Jericó, y le era necesario subir a Jerusalén, y era necesario que el Cristo padeciera. Esa palabra necesario, ahora a Jesús le era necesario ese día a las 12 del mediodía llegar a el pozo de Jacob. La pregunta es, ¿por qué? Por una mujer. Por una mujer que necesitaba entender que Jesús era más que el fanatismo religioso, que Jesús es más que el templo, que Jesús es más que una religión. Me dan ganas de predicar, pero vamos a darlo ahí. O sea, Jesús era más que eso y va a pasar algo glorioso en ese pozo, entre esa cita divina entre Jesús y aquella mujer. Sí. Y, o sea, ese detalle es bien interesante porque esa gente se llevaba tan y tan mal que si tenían que cruzar por una ciudad y para ir para esa ciudad, por Samaria te ahorraba un mes, pues ellos preferían darle la vuelta completa a Samaria y llegar a la ciudad para no estar con esa gente. Y el simple hecho de que esa parte del plan divino del Señor, que fuera que Jesús te encontrara allí con esa mujer, el simple encuentro de Jesús con esa mujer samaritana y el hecho de que Jesús le hablara, o sea, Jesús vino a demostrar que lo que él venía a hacer era completamente diferente. Él rompió barreras culturales, barreras sociales con el simple hecho de hablarle y le mostró que el reinado del que él predicaba y él hablaba no era solamente para los judíos, era para todo el mundo y para todo aquel que lo aceptara. Sí mismo es. Y empieza la conversación con algo bien simple.
La Biblia dice que Jesús le pidió agua a la samaritana. Le pidió agua porque él tenía sed. Ahora, la samaritana pudo haber reaccionado y decir, no, yo no te voy a dar agua a ti. Pero en vez de ella negársela, ella le estuvo súper curioso de que un hombre judío le estaba pidiendo agua a ella. Y ella le dice, tú eres judío, ¿qué tú haces pidiéndome a mi agua? Y la Biblia dice que Jesús le dice que si ella supiera quién era el que le estaba pidiendo agua, ¿verdad? Iba a ser ella la que iba a pedirle agua a él. ¿Sabes? No le estaba hablando cualquier judío, no le estaba hablando cualquier hombre, le estaba hablando Cristo en ese mismo momento. ¿Sabes? Una mujer samaritana que desde que nació le tenían inculcado que los judíos son malos y los samaritanos somos buenos, los va a odiar. Y ella, en vez de tirarle con la jarra, ¿por qué tú me haces esa pregunta? ¿Tú quieres agua de mí? ¿De mí tú quieres agua? ¿Verdad? ¿Sabes? Es que es una historia que tiene tantas capas y tantos mensajes no ocultos, pero ahí dentro de la historia. ¿Sabes? Que podemos estar aquí hablando, pastor, una semana entera y no nos da el tiempo. Es así. Ahí nosotros también vemos unos matices de la misión. Unos matices de la misión porque Jesús le está buscando la oportunidad, le está ofreciendo la oportunidad de que ella lo conozca. O sea, y esto nos enseña varias cosas. O sea, nosotros decimos, no, tenemos que dar a conocer a Jesús en los templos, nuestras reuniones, nuestras actividades, nuestros eventos. La gente ahí va a conocer a Jesús. Oye, pero en el supermercado puede haber un pozo también, donde haya una mujer o un hombre, o un joven, una ancianita, un anciano, en la fila de la farmacia esperando que esa receta salga. Ahí en el counter donde dice recoja su receta, ahí bien grande. O sea, ahí puede haber un pozo donde Dios esté dándole la oportunidad a alguien, porque eso es la misión, dar a conocer a Jesús. Olvídate el resto, lo demás es color, ingredientes, sofrito, sal y pimienta. La misión es dar a conocer a Jesús. ¿De qué manera? Dios se encargará. Amén. ¿Qué dice, Lea? Cuéntanos. Dar a conocer a Jesús. Síguelo. Ahí pasó algo más en esa historia. Sí, Jesús no simplemente le ofreció agua a ella porque le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a esa persona y yo te daría agua viva. Agua viva. El agua no está viva. Ahora, por eso tiene una implicación bien grande. Agua viva. ¿Cómo sería un agua viva para mí? ¿Sabes? Tiene que ser un agua brutal porque cuando nosotros tenemos sed y nos tomamos un buen vaso de agua, eso es una satisfacción increíble. Es algo que sacia. Pero imagínate un agua viva. Y que Jesús le dice, esta agua cuando la bebes vuelves a tener sed. Eso mismo iba a decir que esa es temporal. La otra... Dale. No, que el agua física es una agua que te sacia en el momento, pero es un agua temporal. Cuando él dice agua viva, él se refiere a una agua que es eterna, que es de una forma permanente, que hay una diferencia. Y, ¿verdad? Ahí rápido me hace pensar que mucho se limita el ser humano, porque ella no entendió eso que Jesús le estaba diciendo. Porque ella dice agua. O sea, él le dice agua. Y ella piensa pues en el agua normal, en el agua que todo el mundo conoce. Pero ella no lo pensó en el agua espiritual. Ella no pensó en ese aspecto espiritual que se podía referir Jesús cuando le estaba hablando. Ella simplemente se limitó al agua humana que ella conocía. Wow. Y mira, y como mencionamos ahorita, que yo dije, ¿verdad? Siguiendo la línea de Lea, que a veces nosotros nos hacemos esa verja a las personas. Ella le estaba contestando a Jesús. Pero ella tenía bien puesta de pie esa pared, esa verja. Todavía ella no había abierto la puerta todavía, porque ella no entendía nada. Ella estaba hablando con un judío que le estaba ofreciendo agua viva. Agua viva, pero si ahí hay agua y yo la puedo sacar y la voy a sacar y voy a tomar agua, como que agua viva. Algo increíble, ¿sabes? Nosotros muchas veces mantenemos esa barrera todo el tiempo y se nos hace difícil poder
llevar el mensaje o recibirlo de igual forma. Si es latino, si Jesús hubiera sido latino y boricua, le hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues entonces saca agua tú y brega con eso y se iba. Tú sabes, porque tú entiendes. Brega con eso. Tú sabes, brega con eso. Pues es más por las respuestas de ella al principio, ¿no? Pero volvemos a aprender algo ahí del misionero no común. ¿Sabes? La persona que está en misión se va a encontrar ante momentos o personas incómodas o difíciles. Eso puede pasarte. Y no se puede tapar el sol con un dedo, pero cuando estás en misión y quieres presentarle a Jesús como misionero, das la milla extra. Dice, la mujer hasta el momento está sintiendo una intriga. Entonces Jesús es un estratégico. O sea, Jesús es una persona que observa comportamientos y conductas. Mira el contexto de la persona para poder alcanzarla. Y Jesús sabe, como Luis nos mencionó, que esa mujer tiene una puerta y hasta ese momento esa puerta está cerrada. Pero ¿saben por qué está cerrada? Yo no creo que esa mujer haya cerrado esa puerta porque quería. Usted sabe que existen mecanismos de defensa. Hay gente que dice, sabe, que está a la defensiva porque ¿qué? Se cuida. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que protegerme. Entonces, esa puerta estaba cerrada a lo mejor precisamente por el contexto histórico de lo que es Samaria, y los samaritanos y los judíos. Pero ahora Jesús, en medio de esa conversación, está tratando de hilar, entretejer un proceso en donde él encuentre la llave de su corazón. Y entonces, ¿qué es encontrar la llave del corazón de esa joven o de esa mujer? Es lograr que esos prejuicios, esas barreras, desaparezcan para poder alcanzarla. Y solo así esa mujer va a valorar el mensaje que Jesús trae. De lo contrario, va a seguir pichándole y debatiéndole, no, que aquí hay un pozo, pero tú no tienes con qué sacar el agua, pero aquí llevamos mi familia y mis antecesores sacando agua de aquí, pero Jesús con paciencia y con amor, dando la milla extra, sigue luchando por abrir esa puerta, porque él sabe que él vino a eso, a una misión. Sí, no, y o sea, ese es el ejemplo literal del método de Cristo. Que, ¿verdad? Es la manera en la que nosotros debemos llegar a la gente, relacionarnos con la gente para poder saciar esa sed espiritual a la que él se refería, que esa solo esa agua viva, sed del Espíritu Santo, y que la vida eterna que nos puede dar es la que puede saciar esa sed espiritual. De igual manera, nosotros tenemos que seguir el método de Cristo. O sea, así mismo como él fue a donde esa mujer samaritana, a hablarle, conocerla, romper esas barreras físicas, culturales, y luego suplir su necesidad, ayudarla en lo que podía, y luego presentarle el evangelio. O sea, y es el orden. No podemos ir a donde una persona a decirle, mira, vengo a saciar tu sed espiritual con el agua viva, sin hablarte, sin conocerte, sin saber si tú estás pasando por una necesidad y necesitas ver la ayuda. Hay que seguir el método de Cristo. Y ese es el ejemplo literal de ese método, ¿verdad? Y cómo podemos aprender de él. No, y ella no entendía todavía, porque Jesús le ofreció agua viva. Exacto. Y ella le dice, mira, pues dame de esa agua yo quiero, porque esa es viva y esa nunca voy a tener sed. Y Jesús le dice, pues ve y busca a tu esposo para que él venga y la saque. Y ella le dice, es que yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Así que eso has dicho en verdad. O sea que ha pasado por 6. Había tenido 5 esposos y el que tenía ahora no era de ella. ¿Sabes? Como usted dijo, perdón, Daniel, como tú dijiste ahorita, era una mujer, era samaritana y era una mujer que estaba pasando por muchas cosas. Y como dijiste ahorita, ella no había abierto la puerta porque ella tenía un mecanismo de defensa. Era una mujer que muy probablemente en el pueblo la detestaban y no se llevaban con ella. Y ella tenía ese mecanismo de defensa, ¿verdad? Para poder subsistir, porque no era fácil. Entonces, al Jesús decirle que había tenido 5 maridos y el de ahora no era de ella, esto es algo increíble, porque no mucha gente tal vez conocía eso de ella.
¿no? Y nunca había ni visto a esa persona, no había nunca ni hablado con esa persona. Y la conversación que estaba teniendo, ella no le había expresado nada. Era Jesús quien estaba como que hablando. Y ahí fue en ese momento en el que ella reconoció que con la persona que estaba hablando no era un hombre común. Y ahí fue donde esa barrera llegó a la llave del corazón y esa barrera empezó a abrirse. Y ahí vemos una pequeña enseñanza para nosotros. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Aunque tal vez nadie lo sabe, pero Él está ahí presente. Amén. O sea que tal vez nadie sabía que ella había tenido 5 maridos y el de ahora no era de ella. Pero Dios lo sabe. Y Jesús se lo dijo para que ella entendiera que, espérate, el que está frente mío pidiéndome agua no es cualquier persona. Y con todo y eso, ella, Lea, aunque la llave empezó a abrir la puerta, ella, es que todavía ella era como que dura. Porque, pues Señor, pues tú eres un profeta. Ella no caía en cuenta que no era cualquier profeta. Ahí estaba Cristo frente de ella, Sí. nuestro Salvador. Pues tú eres un profeta. Pues tú eres como cualquier otro profeta. Ahora, voy a leerlo porque esta interacción de ellos está interesante, ¿verdad? Juan 4, versículo 19, dice: la mujer respondió: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y perdona que te interrumpa, Luis, pero eso es a lo que iba ahorita, que ellos decían que, o sea, que gran parte de esa enemistad fue porque ellos adoraban en Samaria, no adoraban en Jerusalén. Nada, como una relación. Ella aprovechó. Sí. Porque ella sabía que el conflicto de ellos casi principalmente era por eso. Pues este es profeta, vamos a ver qué me dice ¿verdad? De esta interacción entre nosotros. Y el versículo 21 dice: Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pastor, ¿qué usted opina de eso? Yo creo que me voy a ir por lo que tú mencionaste ahorita del agua de vida. Estas cosas que Jesús les está diciendo y en la forma en cómo Él las está diciendo, le están resultando refrescantes en la vida de ella. Eso está haciendo entonces de verdad agua viva. Esa agua no la está ahogando, esa agua la está refrescando. O sea, absolutamente todo lo que Jesús le está diciendo le está resultando esperanzador. Aun cuando Jesús sacó entre una conversación confidencial cosas personales e íntimas de ella, aún así ella no se sintió retraída, atacada, lastimada o condenada. Así que mira la manera en cómo Jesús está comportándose, cómo está actuando, cómo está hablando, cómo lo está comunicando, que ella hasta ahora, la que estaba a la defensiva, se está sintiendo cómoda. Y ahí yo creo que eso son unas declaraciones reparadoras, o sea, porque Jesús viene a reparar el concepto cultural. Jesús viene a corregir y en ese momento, en el contexto de esta historia, Jesús va a arreglar las cosas que han pasado entre estos dos pueblos. Y es esperanzador la noticia de saber de que ya la gente no va a tener que pelear, discutir o preocuparse por dónde o en qué lugar van a adorar. Eso es una gran noticia, pero también esa información viene a sanar las heridas, como Caleb mencionaba. Jesús viene a través de la misión que tiene a sanar heridas en ella y en los pueblos, para que ellos sepan que va a llegar el momento y llega la hora en donde ni aquí ni allá se va a adorar, sino en donde haya un adorador en espíritu y en verdad. Ese versículo era el que yo iba a leer ahora, Duro. pastor. Porque en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que nosotros debemos adorar a Dios de corazón y no a medias, no por hacerlo, sino porque sale de nosotros y nace y esa agua viva que está dentro de nosotros nos hace adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que, en verdad, cuerpo, alma, todo.
Y una parte que me encanta de este relato, en el versículo 25 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y el versículo 26 siempre me ha encantado porque es que yo me imagino a Jesús con esa voz fuerte, con esa voz de Dios, voz de autoridad. Le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús no le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le dice, yo soy, hay una coma, el que habla contigo. O sea que el yo soy estaba hablando con ella y él era el que se lo estaba diciendo. ¿Sabes? El Mesías del que ella estaba hablando estaba frente de ella y le estaba contando. ¿Sabes? Ese yo soy, yo cuando pienso en la historia, ese yo soy transformó la vida de esta mujer. Eso. Y al instante dice que ella se levantó, ni le dio agua a Jesús y arrancó para la ciudad a contarle a todo el mundo, mira, que aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo de mi vida y me dijo que yo había tenido un montón de maridos. Y yo me imagino de los de la ciudad, pues chica, eso lo sabe todo el mundo. Hasta el cieguito de la esquina sabe que tú has tenido mil maridos. Pero la diferencia fue que ella lo estaba diciendo con una convicción, con un fervor. Mira, esta persona es diferente. La historia dice que ellos tuvieron que ir a ver, la siguieron una multitud a ver de quién ella hablaba. Y dice que esa tarde Jesús le predicó a todas esas personas y montones de personas creyeron. Muchos creyeron por el testimonio de la mujer. Y los que eran incrédulos y no le creyeron a la mujer, creyeron después de escuchar a Jesús. Sí, no, o sea, y a mí me resulta bien interesante porque después de que esas barreras culturales, sociales, históricas se lograron derribar, y después de que esta mujer samaritana pudo ver que la verdadera adoración, o sea, no dependía de un lugar físico, sino de la disposición que ella tenía, ella demostró esa adoración en acción. Ella fue donde el pueblo samaritano y ella se convirtió en un instrumento del Señor. Y a mí me encanta y me gusta mucho porque era una mujer samaritana. Ya hablamos del contexto histórico. Y de igual manera, Jesús nos demuestra en este relato que todos pueden ser un instrumento de Dios. Amén. Solamente hay que estar en la disposición. Sí. Solamente hay que estar receptivo y dispuesto a que el Señor nos deje usar. Perdón. Lea. Es que siguiendo la línea de Caleb, cuando estaba leyendo y estudiando y eso, yo escribí un quote que creo que como que cae ahora bien para esto. Y dice, escribí, Dios no elija a los perfectos, sino que elija a los disponibles. Amén. 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 Y ella, sin darse cuenta, Jesús le habló de un agua viva y sin ella darse cuenta, en su corazón se activó una fuente que fluía con agua viva. Y al instante ella corrió a llevar el mensaje. Y como el pastor dijo ahorita, ella se convirtió en ese momento en una misionera poco común. Una historia increíble que cuando nosotros la vemos, como dijo Caleb ahorita, Jesús fue una persona que llevaba el mensaje de una forma no común. Y ahí en ese momento habló con una rival, si podemos decirlo así, y ella se convirtió en una misionera poco común. La Biblia no dice cuántas personas aceptaron el mensaje, Muchas. pero habla de multitud. Muchas. O sea que tenía que ser muchas personas. Y no eran judíos, fueron muchos samaritanos que aceptaron el mensaje. Y de igual forma, nosotros tenemos que trabajar para Cristo. A veces es difícil, sí, pero esa fuente tiene que estar brincando dentro de nosotros. Amén. Nosotros necesitamos esa agua viva. Ahora, si no hemos encontrado ese push que tenemos que continuar estudiando. Y quiero leer un mensaje para cerrar que tiene que ver con esto. Y lo dijo un predicador británico llamado William Booth.
en el siglo XIX y dice, dices que no has sido llamado. Muchas veces pensamos eso. Mira, todavía Cristo no me ha llamado. Ahora, dices que no has sido llamado. ¿Será que no has escuchado el llamado? Presta atención al corazón oprimido y agonizante de la humanidad y escucha cómo suplica por tu ayuda. Muchas veces nosotros decimos, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé qué hacer, cuando tenemos la respuesta frente a nosotros. El Señor nos llama para nosotros llevar el mensaje. Esa es nuestra misión, llevar el mensaje. ¿Cómo vamos a llevar el mensaje? Hay montones de formas. Mira a la mujer samaritana que, ¿sabes? Sintió ese deseo al instante. Tengo que ir a decirlo. Sí. Y lo dijo. Está en nosotros cómo hacerlo. De ser una mujer rechazada pasó a ser una mujer con una voz poderosa que impactó a toda una comunidad. Así que nosotros también podamos estar dispuestos a abrir nuestro corazón, a escuchar a Dios y a estar siempre con una relación con Dios para poder ser esa mujer samaritana en la actualidad. Amén. Amén. Por eso entonces en este momento estamos listos, estamos ready para tener una corta oración. Levantamos nuestro corazón, nuestra mano diciendo, Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Señor, quiero que me uses. El punchline que mencionó Lea, no los perfectos, los disponibles, los que decimos, Señor, aquí estamos. Vamos a orar. Amén. Padre de amor, que puedas usarnos y que donde haya un pozo, donde se encuentre una vida en necesidad, podamos ser instrumentos de ti para que tú le des agua de vida no solo a nosotros, sino a otros también. Haznos misioneros cada día de ti y cumple tus propósitos en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, ahora pasamos al segmento de las noticias. Tenemos pero una muy bonita, muy especial, y es que en nuestra iglesia adventista de Sonador en San Sebastián se está llevando a cabo el campamento de verano. El año pasado fue un éxito, nos llegaron 90 y pico de muchachos. Ya estamos terminando nuestra primera semana. Fue una semana donde tuvimos historias de Jesús, los muchachos aprendieron de Jesús. Tenemos niños de 5 a 15 años, hicieron manualidades, aprendieron deporte, y la próxima semana, que el lunes, vamos a llevarlos de gira, vamos a tener un día de juego, aquí van a haber inflables, bomberos, los van a mojar, ¿y qué más? Tenemos una charla con los policías, tu amigo el policía, así que los chicos aquí en nuestra iglesia de Sonador están teniendo una semana, 2 semanas, especial, espectacular, y nada, pues le queríamos dejar como que ese update. Seguro que sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya pasando a nuestro último segmento. El segmento de Way Up with Jesus, donde sacamos este momento para conectarnos con el Señor. Quisiera, ¿verdad?, que estemos orando, aprovechando, ¿verdad?, que como Leancy mencionó, tenemos ese campamento de verano. Orando orar por nuestros niños, por ese campamento que pueda concluir bien, como ha estado corriendo hasta ahora, y por los niños en general, ¿verdad? Sabemos que vivimos en un mundo donde el enemigo busca atacar a los niños, así que en sus oraciones, ¿verdad?, manténganlos presentes como nosotros lo vamos a hacer en este momento, y también orar para que nosotros podamos estar siempre con esa disposición de ser los instrumentos que el Señor busca y podamos ser un ejemplo en nuestra generación. Así que oramos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque pudimos llegar, ¿verdad?, hasta este punto de este episodio. Gracias porque tú eres bueno, tú nos cuidas, nos bendices y nos proteges, Señor. Señor, de una manera muy especial, te queremos pedir por nuestra escuela bíblica de verano, nuestro campamento, que tú lo sigas dirigiendo, que tú sigas obrando de manera poderosa y que esta semana restante pueda culminar, ¿verdad?, de manera perfecta, Señor, y bajo tu control y tu dirección. Señor, te queremos pedir también por los niños, Señor. Tú sabes, ¿verdad?, cómo de difícil en estos días criar un niño, sacarlo hacia adelante. Te pido que tú los cuidas, los protejas, los bendigas siempre y que ayudes a los padres, Señor, de todos estos niños a que puedan ser un ejemplo para ellos y que puedan presentarles, Señor, tu palabra y tu verdad. Y de igual manera,
Queremos cerrar esta oración pidiendo por nuestros corazones, Señor. Que en nuestros corazones podamos siempre estar dispuestos a escuchar tu voz. Que podamos estar dispuestos y receptivos a hacer tus instrumentos, a estar disponibles siempre y cuando tú nos llames para cumplir con tu misión, Señor. Así como esa mujer samaritana se convirtió en una agua viva, que nosotros podamos ser el agua viva de nuestra generación y podamos alcanzar a otras personas para ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, cuídanos y protégenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos hasta este punto. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos TikTok, Facebook, Instagram, Spotify y aquí en YouTube. Wire Up W Jesus van a estar aquí abajo, así que las pueden ver. Recuerden darle like, comentar si tienen alguna petición. Puede ser por el DM de Instagram, aquí mismo en los comentarios. Compartan contenido, ¿verdad? Con todas las personas que ustedes quieran que escuchen. Y nada, nos vemos en la próxima y se despide de ti. Wire Up with Jesus.